Hola, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás, San José de Costa Rica. El día de hoy vamos a iniciar un estudio sobre un tema que resulta para mucha gente muy interesante, sin embargo también pudiera ser para otras personas un asunto un poco inquietante, algo que podría inclusive producir hasta cierto temor. Hay gente que entra en pánico cuando una circunstancia de estas le acontece, le sucede. Nosotros vivimos en un mundo material, nos desenvolvemos en una dimensión física donde todo es tangible, nosotros podemos tocar todas las cosas que están a nuestro alrededor y a través de los sentidos podemos percibir cosas que son tangibles para nosotros. Con la vista podemos observar las cosas, determinar formas, con el tacto podemos tocar las cosas, sentirlas, palparlas. Podemos con el olfato detectar olores, con nuestra boca detectar sabores y con el oído identificar sonidos. Pero todo esto, absolutamente todo esto, pertenece a una escena y a una dimensión física que es en la cual nosotros vivimos. Sin embargo, nosotros entendemos por medio de las escrituras que existe, además de nuestra región física o material, también existe una región espiritual, una dimensión espiritual. Y en esa dimensión espiritual existen criaturas, existen seres, personas espirituales que pertenecen a esa región. Ahora, hay una situación particular. Nosotros, como seres que vivimos y existimos en esta dimensión física, no tenemos la capacidad por nosotros mismos de trascender a esa región espiritual. O sea, sencillamente no tenemos opción para poder observar ni detectar nada de lo que ocurre en la región espiritual o en la dimensión espiritual, porque nosotros no pertenecemos a ella. Sin embargo, las criaturas espirituales sí tienen la posibilidad de detectar nuestro mundo, tienen la posibilidad de observar, de escuchar, de percibir lo que ocurre en nuestra dimensión física. Entonces, de lo espiritual a lo físico se puede, de lo físico a lo espiritual por nuestra propia fuerza o por nuestra propia naturaleza no es posible. ¿Por qué hago toda esta introducción y doy esta explicación al respecto? Porque nosotros hemos leído en las escrituras muchísimas veces que muchas personas tuvieron interacción con seres espirituales, tanto seres espirituales de luz como seres espirituales de oscuridad. Entonces, en medio de esto, nuestra pregunta principal sería, bueno, ¿y esto todavía ocurre? O sea, todavía nosotros podemos tener interacción con seres espirituales que tratan de contactarnos o de comunicarse con nosotros. ¿Qué tan bueno es esto? ¿Qué tan malo es esto? Y si es algo que no necesariamente es positivo para nuestra vida, ¿cómo podemos nosotros entonces contrarrestar esta intención de algunos seres espirituales que no pertenecen a la luz de ponerse en contacto con nosotros, de establecer una comunicación con nosotros de cualquier tipo que sea? Empezaremos por decir que esto era algo que entre los siervos de Dios de la antigüedad, del Antiguo Testamento, se daba. O sea, el Señor enviaba ángeles, enviaba mensajeros con el objetivo de alertar sobre ciertas cosas a algunas personas, de hacer advertencias, de comunicar propósitos, promesas, cosas de este tipo. Esto sucedió varias veces durante la historia bíblica del Antiguo Testamento con el pueblo hebreo, con los israelitas. Por ejemplo, tenemos el caso de Jacob. La Biblia dice que Jacob tuvo este encuentro cercano con un ser espiritual de la siguiente forma.
Génesis 32, 24, 28 y 30 dicen lo siguiente. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Ok, entonces dice acá que Jacob, después de que su familia se retira, se queda solo, y en este momento aparece un hombre, dice acá, y lucha con él hasta rayar el alba. O sea, hay una confrontación. No sabemos exactamente de qué tipo. Dice que hay una lucha. Puede que esta lucha haya sido una lucha física o puede que haya sido una lucha mental. ¿Ok? El tema es que se enfrascan en una interacción, en una lucha. Y al final Jacob sostiene fuertemente a este hombre, que dice acá la escritura, y le dice, no te dejo ir hasta que me bendigas. Entonces este hombre le pregunta a Jacob cuál es su nombre. Le dice Jacob, pues ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido, que es lo que Israel representa. Entonces después de esto, al rayar el alba, este hombre desaparece, pero Jacob entiende que no estábamos hablando de un hombre normal, común y corriente. Aunque tenía la apariencia de un hombre, era un ser especial que venía de una región diferente, y él lo identifica como un ser celestial y dice, palabras textuales de Jacob, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. O sea, tuve un encuentro personal con Dios por medio de este hombre que fue enviado directamente por Dios para que tuviera esta interacción con Jacob o Israel. Entonces él le pone Peniel a aquel lugar porque dice, he visto a Dios cara a cara. Sin embargo, nosotros entendemos que esta expresión de Jacob no tenía que ver necesariamente con estar ante la presencia del Dios Altísimo, Eterno, el Padre Celestial, sino ante un representante que venía precisamente directamente de Dios y que probablemente tenía, aunque tenía la apariencia de un hombre, era un hombre de una estampa completamente diferente, de una región totalmente diferente, con un aspecto superior al de un hombre normal. ¿Ok? No sucede solamente con Jacob. En el libro de Jueces, en el capítulo 13 y los versículos 21 y 22, se habla de Manoa, el papá de Sansón. Y dice, el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Otra vez, a esta criatura que se aparece ante Manoa y ante su esposa es un hombre, ¿okay?, con apariencia de hijo de hombre. Se presenta delante de ellos, les revela cosas con respecto a la criatura, con respecto a Sansón, les da instrucciones. Y dice acá, entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. La palabra ángel significa mensajero. Entonces, cuando dice en este texto de Jueces que Manoa supo que era el ángel del Señor, Manoa supo que era mensajero, que aquel que había estado con ellos era mensajero del Señor. Dice, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Él entiende que aquel hombre, aquel mensajero que viene de parte del Señor no es un hombre común y corriente, es un ser superior, es un ángel, una criatura perteneciente a la dimensión espiritual. Y entonces siente temor, se atemoriza, porque para un ser humano no es algo común
encontrarse frente a frente con una criatura de estas. Y entonces, al pertenecer a una dimensión distinta, a pesar de que estas criaturas espirituales toman una apariencia de humana, ¿verdad? Ciertamente entendemos y sabemos que no son humanos, o sea que son seres superiores con apariencia humana, con un brillo particular, con un resplandor particular, con una aura, le llaman algunos, particular, que lo identifica como un ser de otra dimensión. ¿Ok? Ahora vemos un ejemplo más de esto que ocurre en el momento en que Sadrach, Mesach y Abednego, los tres hebreos que son desafiados por Nabucodonosor porque no quieren rendirle culto a la estatua, al símbolo que Nabucodonosor había erigido, son lanzados al fuego. Son lanzados al fuego a un horno hiper recalentado, donde dice que los que se acercaron a lanzarlos a ellos al fuego murieron inmediatamente del calor que emanaba de aquel horno. Y después dice que sucede algo extraordinario en medio de ese horno donde están Sadrach, Mesach y Abednego. Dice lo siguiente en Daniel 3:25: el rey Nabucodonosor respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces lo que Nabucodonosor está viendo dentro del horno es a Sadrach, Mesach y Abednego, estos 3 hombres que habían sido, estos 3 jóvenes que habían sido lanzados dentro del horno de fuego, pero ve a un cuarto individuo dentro del horno que obviamente no estaba originalmente ahí, y dice que este cuarto individuo tiene la apariencia, el aspecto semejante al de un hijo de los dioses, lo que significa que era un ser extraordinario. No estábamos hablando de un hombre más, estábamos hablando de un ser con características particulares, con una brillantez, con un resplandor, con una apariencia superior a la de un ser humano común y corriente. Entonces, en medio de estas situaciones, en medio de estas circunstancias que acabamos de analizar, cuando Manoah dice hemos visto a Dios, cuando ¿cómo se llama? Jacob dice he visto a Dios, pensamos inmediatamente, bueno, ¿será que eso es posible? ¿Será que Dios puede presentarse físicamente o presencialmente en su esplendor, en su majestad, en su gloria, delante de una persona, y una persona podrá verlo? Vean lo que le pasó a Moisés. En el capítulo 33 de Éxodo, en el versículo 11, dice lo siguiente: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Ahora dice en los versículos 20 al 22 del mismo capítulo 33, dice: y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque Moisés le dice a Dios: quiero verte, quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro, quiero ver tu apariencia, quiero ver cómo eres en toda tu magnificencia. Y entonces Dios le responde: eso no es posible. No puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces dice el 21 y el 22, el Señor dijo: he aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, o sea, te voy a esconder ahí, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Entonces, Dios es muy claro ante la petición de Moisés en el hecho de que
Él no puede ser visto. No es algo posible, ¿ok? No puede ser visto. La gloria magnífica de Dios, su belleza, su resplandor, su poder, su energía, no puede ser visualizada por un simple ser humano, porque sería del todo irresistible para una persona en esta dimensión física poder visualizar a un ser que pertenece a una dimensión espiritual y que además es el ser más prominente y más poderoso y más extraordinario de esa dimensión espiritual. Lo recalca otra vez el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 18 de Primera de Juan. Primera de Juan 1:18 dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Juan dice, a Dios directamente, la gloria de Dios, la magnificencia del Eterno, nadie la ha visto. El único que ha dado una manifestación cercana a esa gloria, a esa magnificencia, ha sido el Hijo, el unigénito Dios. Dice aquí el unigénito Dios, el único generado en Dios, Jesús, el Hijo del Altísimo. Dice que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino, se manifestó en carne, y a pesar de que no tenía aquel resplandor, aquella potencia, aquella brillantez, aquel esplendor que ostentaba cuando estaba en el cielo con el Padre, ciertamente era un ser humano extraordinario. No era un ser humano corriente, no era un ser humano común, era un ser humano que iba más allá de los estándares de cualquier persona, de cualquier individuo. Sin embargo, no por eso perdía su condición humana. O sea, era un humano, pero era un humano superior, era un humano extraordinario. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual no se le puede ver a Dios? Tal vez podemos vislumbrar una pequeña explicación con respecto a esto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y los versículos 16 y 17. Dice, en su mano derecha, describiendo Juan lo que estaba viendo, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Dice el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. ¿A quién se le llama alfa y omega en la Biblia? A Dios, cierto. Y al Hijo de Dios, que es la esencia del Dios viviente. Entonces, esta es tal vez la mejor explicación de por qué nosotros no podemos ver a Dios. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Qué pasa si usted intenta mirar el sol en un día de verano a la hora del mediodía, con el cielo completamente despejado, y usted mira directamente al sol? ¿Qué pasa con su vista? Quema las retinas de sus ojos. O sea, usted puede quedar ciego si la exposición que usted hace con sus ojos ante el sol se prolonga. Eso significa que nosotros no resistimos poder ver el sol de forma directa. El sol, que es un astro, que fue creado por ese Dios todopoderoso y eterno. ¿Usted se imagina lo que podría representar o ser tratar de ver a ese Dios que creó el sol? Seguramente nadie lo resistiría. Entonces, esa es la razón por la cual no podríamos decir que en ningún momento alguien ha tenido la oportunidad de mirar directamente a Dios. Tal vez el que más cerca estuvo de que esto sucediera fue Moisés,
Pero aún Moisés no pudo verlo cara a cara, porque Dios, en un acto de amor y protección para con su amigo, aquel con el que él hablaba cara a cara, dice, el mismo Dios dice, yo le hablo a él cara a cara, no le permite verlo, porque él sabía que aquel Moisés, aquel siervo de Dios fiel, recto, respetuoso, escogido por el mismísimo Dios, no podía soportar esto. Entonces, ciertamente las personas, los seres humanos a lo largo de la historia han tenido experiencias donde han entrado en contacto con seres espirituales de luz. Ha sido el mismo Dios el que ha enviado a estos seres espirituales de luz a tener contacto con estas personas en circunstancias distintas, a veces en visiones, a veces en forma directa físicamente, donde una criatura de estas, donde un ángel de Dios, un enviado, un mensajero de Dios, toma una forma física, material, y con esta forma física, material se presenta delante de aquella persona con la que tiene que establecer contacto y traer el mensaje de parte de Dios, como sucedió con Abraham cuando le dan la promesa acerca de su descendencia, como sucedió con Lot cuando vinieron los ángeles a sacarlo de la ciudad de Sodoma. Esto era algo que ocurría algunas veces a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Sin embargo, estos siervos de Dios tarde o temprano terminaban descubriendo que se trataba de un ser sobrenatural, extraordinario, que se trataba de un ser de luz que había sido enviado por Dios. Sin embargo, no todas las interacciones que ocurren entre los seres espirituales y los hombres ocurren con seres de luz, porque también existen en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, seres de tinieblas o de oscuridad. ¿Cómo es que esto es posible? Véanos la próxima semana. Estaremos a esta misma hora hablando en una segunda parte acerca de quiénes son estos seres espirituales que no pertenecen a la luz y que también tienen la intención muchas veces de ponerse en contacto, en comunicación con el hombre. Le esperamos la próxima semana para que pueda ver la continuación de este tema. Que Dios le bendiga mucho hoy y siempre.